Amigos, amigas, bienvenidos a Historias de Vida, una nueva edición en este programa en el que os proponemos contaros una historia que os podía haber pasado a vosotros, que te podía haber pasado a ti en cualquier momento, en cualquier lugar. Y así hay personas que se acercan a Historias de Vida para contarnos su relato que puede impactar sobre todos nosotros, que puede darnos un poco de luz allá al final del túnel, gente que ha superado pruebas dramáticas a veces en su vida y que hoy nos lo cuentan. Es el caso de Norberto Bruno, al que vamos a saludar dentro de unos segundos. Norberto es una persona que se define a él mismo como ex cuadraplégico y también deportista. Así es que detrás de Norberto Bruno, que voy a saludar ya, hay una historia de vida que vamos a conocer a lo largo de estos minutos. Norberto, bienvenido a Historias de Vida. Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá con ustedes. Les agradezco por esta oportunidad. Queríamos saber, Norberto, qué ha pasado en tu vida de extraordinario y que nos lo cuentes desde el principio. Estamos interesados en saber esto de por qué es cuadraplégico, porque una persona cuando tiene ese tipo de situación es de por vida, es permanente. ¿Por qué se considera, Norberto, que es cuadraplégico? Bueno, en primer lugar, yo siempre fui un atleta, soy una persona común, una persona que practica deportes, con autoestima. Me preocupé siempre por la calidad de vida. En la época yo fui subcampeón argentino de triatlón en mi categoría y estando en Brasil a 10 días con la intención de participar en el tan conocido Ironman, eh, un día como cualquier otro, cuando abro los ojos me encuentro que soy un vegetal. Ocurre que un vehículo de alto porte me atropelló y con tan mala suerte de que, bueno, realmente me llevaron a un hospital público de muy mala fama. En ese hospital lo que hicieron conmigo realmente no fue nada positivo, se equivocaron muchísimo y bueno, cuando estaban, decidieron que me iban a amputar la pierna, entonces un familiar conjuntamente con un abogado prácticamente me secuestraron del hospital y me llevaron a otro hospital particular. En ese hospital particular, por increíble que parezca, estuve 6 meses y también hubo mala praxis porque en ningún momento, estando yo en un estado vegetativo, se me hizo ver o atender por un neurólogo, ni sacaron resonancia magnética y solamente se ocupaban de la parte ortopédica, es decir, de las innumerables cirugías que tengo en la pierna. Realmente también lo increíble es que pedí infección hospitalar, eso atrasó muchísimo el tema de la recuperación, porque no se podía avanzar con las cirugías, pero la parte que yo era un estado vegetativo, nadie le da importancia, porque decían que era irreversible, que era inútil hacer cualquier cosa y que por ahora lo único que había que hacer era ocuparse de la parte de la pierna, ¿no? Y bueno, yo realmente ellos pensaban que no escuchaba nada o que no me podía comunicar y realmente yo escuchaba absolutamente todo porque nunca perdí la conciencia, pero sí perdí los totales movimientos de mi cuerpo, no podía manifestarme, no podía expresar, estaba entubado, me daban alimentos por tubo y siempre escuchaba de que era irreversible. Bueno, realmente en ese momento me di cuenta durante todo ese tiempo que la solución estaba en mis manos, que yo era mi propio juez y jurado y que si realmente escuchaba y creía en lo que ellos decían, realmente no me iba a reponer. Fue cuando decidí tomar el toro por las astas, como quien dice, y tomar la determinación de demostrarles que sí, que yo lo iba a lograr. Y realmente empecé a concentrarme con la experiencia de atleta, en control mental, empecé a concentrarme, hasta que un día logré mover mi dedo índice derecho, que fue lo primero que moví. Y ahí comenzó, como quien dice, la rehabilitación, porque cuando vieron que moví el dedo derecho no lo podían creer, entonces ya empecé a tener otro trato
con la fisioterapeuta que me estaba atendiendo en el hospital, pero avanzaba muy lentamente. Cuando yo ya logré al tiempo poder hablar, poder comunicarme, después de unos meses, porque estuve 6 meses internado, 2 meses prácticamente inmóvil, le propuse a la fisioterapeuta, le pregunté cuántos años de fisioterapeuta tenía. Ella me dijo X, y yo le dije que tenía X de deportista, que si se animaba a hacer una combinación y hacerme caso en lo que yo le pediría que hiciera, contrariamente a lo que los médicos decían, que era una pérdida de tiempo. Realmente hicimos un acuerdo, ella accedió a confiar en mí, yo accedí a confiar en ella, le comencé a pedir y a mostrar lo que yo quería que hiciera conmigo, y ahí se fue, y ese fue, digamos, el gran comienzo. Ahí empecé a... Vamos a parar aquí, Norberto, porque me Sí, interesa saber cosas de ese anterior a ese comienzo. Estuviste 6 meses que no era en coma, era una persona que no podía moverse, no podía comunicarse, pero, y además que lo escuchaba todo, pero ¿cómo reaccionabas ante eso? Es decir, cuando veías a tu alrededor gente que opinaba sobre tu estado, ¿qué es lo que ocurría en tu mente? bueno, realmente es una desesperación, es algo terrible que no se lo deseo a nadie en la vida, porque estar prisionero dentro de su propio cuerpo, en ese momento el cuerpo pasa a ser un ataúd, uno no se puede comunicar. Y la única persona, mi compañera, era la única persona, contrariamente a todos los médicos, que decía que sí, que yo lo iba a lograr porque ella conocía mi tenacidad. Y le decían que no, realmente, que no pierda tiempo, porque mi compañera es mucho más joven que yo, que iba a tener que cuidar de un vegetal el resto de la vida, que pensara en su vida, y que si yo lograba vivir más de 120 días, iba a tener que, como valga la redundancia, cuidar de una persona vegetativa y no iba a arruinar su vida. ¿Y todos estos comentarios, todos estos diálogos ocurrían en tu presencia? Sí, porque ellos pensaban que yo no escuchaba. Todos me daban como expliqué antes. Realmente a mí la medicina, en la parte mía, de cuando yo estaba en ese estado vegetativo, a mí la medicina me abandonó completamente. No moví un dedo por mí. Lo único que hacían, se ocupaban de la pierna, por las múltiples fracturas y por el tema de que porque agarré infección hospitalar, no cerraban las heridas y no se podía avanzar. Por eso estaba tanto tiempo en el hospital y en ese estado, a tal punto de que yo tuve en la espalda, que tengo la marca hasta el día de hoy, cuando uno está mucho tiempo acostado en una posición, sale el hueso para afuera. Tiene un nombre especial que no me acuerdo. Y bueno, recién después del tercer mes trajeron un colchón especial, porque hasta ese momento me tenían con un colchón común. Y bueno, imagínense lo que es sentirse prisionero dentro de su cuerpo, ¿no? ¿Dolores? ¿Experimentabas dolor físico en tu cuerpo o solamente dolor psicológico por no poder comunicarte? No, no, los dolores eran terribles, 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 y en general. Ahora, en la actualidad, desde el día del accidente, yo sufro dolores permanentes las 24 horas y tengo bastante frustración porque he hecho de todo y continúo intentando que alguien me ayude a ver cómo puedo dejar de sufrir, porque si bien tengo una vida normal, entreno como un triatleta diariamente, no compito, pero entreno con la compañía del dolor las 24 horas que siempre me acompaña y me hace acordar del accidente, porque eso es quemazón, dolor, apretón, son 3 tipos de dolores permanentes que ningún tipo de medicina hasta el momento, nada, me alivió. Y como yo soy una persona, gracias a Dios, que no tomo ningún tipo de medicamento, porque me considero totalmente sano, no sufrí nunca una enfermedad, no, tengo 71 años, practico deporte, me alimento conscientemente, realmente sufrir esos dolores no es nada bueno. Pero bueno, es como quien tiene una verruga, ¿no? Nace con una verruga y bueno, tiene la verruga toda la vida. Yo me estoy acostumbrando y no sé si me voy a terminar de acostumbrar a sufrir las 24 horas de estos dolores terribles en la pierna, porque la medicina convencional intentó ayudarme con los medicamentos convencionales y lo que hicieron fue perjudicarme más de que ayudarme. Entonces, ante esa experiencia, decidí tirar todos los remedios afuera y y estoy esperanzado que algún día con la ciencia, como va progresando tan rápidamente, aparezca algo que me quite estos dolores. Pero Durante todo ese tiempo,
Durante todo el tiempo que estuviste consciente, aunque creían que estabas en coma y sufriendo dolor psíquico y dolor físico, hubo por tu parte, evidentemente, intentos de comunicarte con el exterior. ¿Cómo hubo intentos, es mi pregunta, y cómo lo intentabas? Con los ojos. Intentaba comunicarme con los ojos, con la mirada, y mi compañera se dio cuenta y ahí empezó todo. Pero en realidad, como dije anteriormente, empezó cuando logré mover el dedo índice y eso ya fue, digamos, el principio de la recuperación. Ya de poco tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en que decidiste, en tu decisión de mover algo que te pudiera capacitar para expresarte, para comunicarte con los demás, hasta que Bueno, lograste mover el dedo índice? no, desde el comienzo. Siempre el primer momento era desesperante porque demoré un poco. Yo estuve 15 días en la UTI, en terapia intensiva, y no entendía qué me había pasado. No entendía. No entendía durante mucho tiempo no entendía. No entendía por qué no me podía comunicar, por qué no me podía mover. No lo entendí. Tengo entendido, según explican los médicos, cuando uno tiene un traumatismo, como tuve yo también craneal, uno pierde un poco la memoria de cierto tiempo. Y evidentemente a mí me pasó eso, ¿no? Yo no entendía. Hasta el día de hoy, yo del accidente no me acuerdo absolutamente nada. Ujú. Pero no entendías, es decir, te preguntabas por qué a ti, por qué pasó, qué pasaba por tu cabeza. Hay mucho tiempo durante 6 meses para bueno, pues, sufrir todo eso. Sí, es terrible. No te puedo decir exactamente lo que pasaba, pasaba toda una vida por la cabeza, no podía entender, no lo podía entender, no lo podía aceptar y bueno, lógicamente, interiormente pedía a gritos salir de esa situación, ¿no? Pero me di cuenta de que estaba en mí, que yo tenía que tomar una determinación propia, yo mismo, una actitud para poder salir de eso, que es lo que hice. Cabe explicar que yo no soy un ser humano común y silvestre, no tengo 4 ojos, no tengo 4 orejas, ni 3 piernas, no tengo ninguna antenita, ¿no? Como podrán ver, simplemente tengo mucha fuerza de voluntad, creo mucho en mí, siempre tuve mucha autoestima y así como yo lo logré, pienso que muchos, pero muchísimos, sin lugar a dudas, lo pueden lograr porque es cuestión de actitud, es cuestión de actitud, cuestión de pensamiento, cuestión de corazón, de sentirlo, de quererlo realmente. Y bueno, yo lo logré. Y realmente, como vuelvo a repetir, pienso que muchos lo pueden lograr. ¿Cuál Eh, es el papel que juegan los cercanos, los que están, aparte de la figura médica que está siempre ahí acompañando y aún a pesar de no, como tú dices, no actuar de la forma más que tú consideres más acertada para tu propio bienestar y salud durante ese tiempo, pero hubo otras personas que te rodeaban, hablabas de tu compañera y también otras personas que podían estar cercanas a ti. ¿Eso jugó un papel determinante en tu fuerza de voluntad para seguir adelante? sí, por supuesto. Yo tuve la mala suerte que esto me pasó en Brasil, lejos de mi casa, donde están mis hijos, que estaban ausentes, por supuesto, y es muy importante la presencia de familiares, de seres queridos en una situación tan desesperadora. Realmente, sí, hubo personas que ayudaron, que estuvieron presentes y que, por supuesto, gracias a esas personas, que quizás yo también esté aquí, que no me abandonaron en un hospital, que más que un hospital era una carnicería. Si esa gente no se hubiera movido, no se hubiera preocupado por tirarme de ahí, yo puedo firmar hoy con mi sangre que no estaría en este momento aquí. Así como también puedo firmar y asegurar que es muy importante no tener una vida sedentaria, tener una actividad física, sea cual fuera esta, porque es lo que marca la diferencia entre morir, vivir, recuperarse lentamente, no recuperarse o recuperarse rápidamente. No es lo mismo entrar a un quirófano en el estado físico que entré yo, como un atleta en pleno estado físico, que entrar una persona sedentaria. Eso no me cabe ninguna duda que marca la diferencia a la hora de la recuperación y estar como estoy actualmente. Una persona normal, según dicen los propios médicos, no estaría vivos hoy en día.
Estamos hablando en directo con Norberto Bruno, que vivió una vida extraordinaria por todo lo que está relatando en Historias de Vida, que es deportista y cuadraplégico por, de alguna forma, una serie de circunstancias que agravó su estado después de que fuera atropellado por un borracho en la calle cuando iba en un día normal y corriente de su vida, y de ahí pasó a una situación extrema, en principio 6 meses, no en coma, sino consciente, pero sin poder movilizar nada de su cuerpo y sin poder comunicarse con el exterior. Eso fue el principio de esta historia extraordinaria. Y en esta historia en la que tú estabas inmerso, Norberto, ¿qué figura o qué papel tiene la fe, Dios, todo lo que de alguna manera estás intentando estar ahí en comunicación para darte fuerza? ¿Estabas relacionado en algún momento con tu ser espiritual para que todo viniera a ser menos doloroso, o simplemente te dejabas ir y luchabas físicamente? Bueno, en principio, todos tenemos, pongámosle el nombre que cada uno en la religión que crea, tenemos nuestro Dios interno. Nuestro Dios interno es el que nos fortalece y el que nos permite poder luchar y seguir adelante. No sé por qué motivo yo me sentí iluminado por una energía cósmica universal, de la cual me permitió justamente sacar estas fuerzas, porque al estar tanto tiempo postrado en cama, los músculos desaparecen, la fuerza física desaparece, uno prácticamente es un cadáver, ¿no? El cadáver viviente. Pero justamente cuando con esta iluminación de esta energía que nos rodea a todos en el universo, fue la caldera que hizo que yo tenga combustible para poder luchar contra esta adversidad. Eh, es muy importante que querer es poder. La actitud de uno, no creer cuando a uno le dicen que no vas a poder. Es muy importante creer en uno mismo, como pasó conmigo, que era el 99,99 negativo en opiniones, pero yo sí creía porque sentía esta fuerza interior que me iba a permitir demostrar que sí se puede revertir. Lógicamente, yo tengo características índigo resilientes, las cuales me ayudaron muchísimo en esta situación. Es decir, ante lo negativo, transformarlo en positivo y no quedarme con lo negativo. Porque el no lo tenemos siempre. En cambio, si uno lucha por el sí, ahí están las soluciones. Sin embargo, Norberto, 24 horas, 365 días o la mitad de un año, 6 meses, hay mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Cómo pasabas tu tiempo? ¿Cómo pasaban esas 24 horas? ¿Qué ocurría en tu mente? ¿Qué ocurría en ti para poder resistir durante 6 meses sin poder pues comunicarte? Eh, es importante aclarar que yo a partir del segundo mes ya me podía comunicar. Es decir, lo que yo estuve incomunicado fueron 2 meses. El A partir del resto, segundo mes ya empiezas a sí, mover tu índice. a partir del segundo mes ya logro comunicarme, ya logro Ya hablar, logras conversar. comunicarte. Uh-huh. Entonces, bueno, justamente lo importante es lo que comenté antes, cómo pasaba el día. 2 veces por día contraté en forma particular a esta fisioterapeuta, como expliqué antes, que contrariamente a las opiniones de los médicos convencionales, decía que no perdiera tiempo para que justamente me ayudara a mover mis miembros de la forma que yo le explicaba, porque yo no lograba mover absolutamente nada. Entonces ella me movía la pierna derecha, movía la pierna izquierda, me levantaba el otro brazo, el cuerpo, hacíamos gimnasia juntos. Y eso fue al poco tiempo, yo ya estaba intentando pararme por mí mismo, que cuando el primer intento, lógicamente, cuando lo intenté, ante el asombro de todos, me caí, me, me, sentí muy mal porque tanto tiempo estando en ese estado vegetativo, acostado, sin fuerza en los músculos, me pude parar, en el segundo intento lo logré. Y bueno, ahí fue donde vino todo el hospital, donde vino toda la gente, los médicos, nadie lo podía creer, y ahí al poco tiempo yo andaba en un andador en una sola pierna porque tenía la pierna con el sistema Ilizarov, que son los fierros que van por fuera. Entonces, aparte de tener que hacer un esfuerzo para poder ganar masa muscular, tenía una sola pierna, no que tenía las dos, porque una estaba con el fierro ese Ilizarov afuera, que por causa de la infección hospitalar no me permitía que me saquen el fierro
y que me coloquen el titanio intramedular que tengo hoy en día desde la rodilla hasta el tobillo. Tenemos un comentario, el comentario de uno de los médicos que atendió a Norberto. Vamos a escucharlo si te parece y luego seguimos hablando. Norberto, ¿te parece? Perfecto, correcto. Vamos a escuchar a este médico que fue uno de los que atendió a Norberto en este trance extraordinario que vivió en su vida en Historias de Vida. Vamos a ver si lo podemos ver en este momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gastón García Calvo, soy médico especialista en ortopedia y traumatología de la División de Cirugía de Columna Vertebral. En el día de hoy vamos a charlar en Historias de Vida sobre un paciente muy particular para nosotros en el servicio del hospital. Su nombre es Norberto Borovesic. Norberto es un paciente que presenta un antecedente muy severo de politraumatismos graves, con fractura expuesta de tibia y peroné de miembro inferior izquierdo y lesión de múltiples órganos posterior a un accidente ocurrido en Brasil en el año 2004, cuando fue embestido por un camión en la vía pública mientras se encontraba aguardando la llegada del autobús. Norberto nos consultó a nosotros hace aproximadamente 3-4 años por una dolencia crónica a nivel de su miembro inferior izquierdo que no cedía en ningún momento del día, sino que era permanente. Dicha dolencia le generaba molestias y le generaba molestias para movilizarse, para dormir, por lo cual decidió consultarnos. Nosotros, como especialistas en la parte neurológica de la columna, lo comenzamos a estudiar, evidenciando de forma inesperada, de forma accidental, una lesión a nivel de columna vertebral de la región cervical a nivel de C4-C5. C4-C5 es a nivel aproximadamente a esta altura. Lo que se evidenciaba era una lesión compresiva, no de origen tumoral, sino de origen artrósico, que en realidad hasta ese momento no sabíamos si era asociada al accidente o en realidad era de origen degenerativo, por lo cual se lo decidió estudiar y se encontró de que dicha lesión se asociaba a algo más que nosotros llamamos mielomalacia. La mielomalacia es una lesión de tipo isquémica. Isquémica es falta de irrigación de la médula en ese sector y que puede desencadenar lo que nosotros llamamos, como recién nombré, mielomalacia, que es un infarto en la médula. Norberto actualmente tiene 70 años. Norberto es una persona muy sana, un deportista de élite, y que hasta ese momento, antes de tener el accidente, se encontraba a 10 días de poder competir en el Ironman de Brasil, por lo cual su estado físico era no bueno, sino excelente. Bueno, en Historias de Vida me tocó contar un poquito sobre la historia de Norberto. Norberto, cuando se lo presentó al equipo de columna de dicho servicio, se le planteó un abanico de terapias para realizarse frente a dicha dolencia en el miembro inferior izquierdo asociada a la fractura expuesta que tuvo en dicho momento, y se le planteó un tratamiento entre ellos, ¿sí?, quirúrgico descompresivo. Actualmente Norberto, luego de 3-4 años consecutivos de tratamientos analgésicos, terapéuticos, kinesiológicos, se encuentra estable y sin progresión de su patología, que en el momento en que lo consultó era preocupante, por lo cual se dialogó con el equipo tratante y se decidió de cierta forma tomar conducta expectante, más que todo por algo muy particular, y que es que Norberto era una persona con un potencial físico extraordinario, y eso creo que se lo asoció a su bienestar mental, física y sobre todo a la parte alimenticia. Norberto actualmente no presenta signos de progresión y se lo mantiene estable y se lo controla anualmente para ver la evolución de dicha enfermedad. Por lo cual, haciendo un pequeño resumen de Norberto se lo puede considerar como una persona luchadora desde el punto de vista social, ya que es una persona que
permanentemente quiere integrar y realizar charlas motivacionales para poder incentivar a la población de que comer sano y llevar una vida saludable desde el punto de vista físico puede batir con un montón de barreras que actualmente la gente hoy no lo tiene en cuenta, y sobre todo la falta de educación desde el punto de vista de la salud. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y espero que estén todos muy bien. Pues era el relato de uno de los médicos que te atendió y que de alguna forma ha valorado muy positivamente tu estado, aunque tú dices que todavía tienes dolores y que pues todas las secuelas de aquel accidente siguen pasándote factura. No obstante, insistes, y ese es tu mensaje, que una fortaleza física y una fortaleza mental, es decir, la fe en que todo se puede lograr, puede realizar milagros. De hecho, lo ha conseguido con tu vida, ¿no, Norberto? Correcto, yo apuesto más a la parte de actividad física, me lo demuestro a mí mismo diariamente, porque como soy un ser humano mortal común, como todos, de vez en cuando tengo dolores, y más que nada, aparte del dolor crónico de la pierna, tengo otros dolores como cualquier persona. Ahora, ¿qué ocurre? Yo en vez de tomar el remedio para el dolor, me voy al gimnasio y hago un ejercicio adecuado para ese dolor y no tengo más dolor. Entonces, soluciono el problema del dolor físico prácticamente en su 98% con ejercicios físicos para ese tipo de dolor que tengo en ese momento. Tengo una rutina diaria, tengo una rutina donde entreno, la cambio cada 30 días con mis entrenadores, la vamos cambiando, la rutina física en el gimnasio, tanto en la natación como en complemento de pesas, en gimnasia en general, en bicicleta, etcétera, etcétera. Lógicamente, valga la redundancia, convivo con ese dolor crónico y a veces aparecen otros dolorcitos, que por eso tengo 71 años también, ¿no? De la edad, que los combato no con remedios y sí con actividad física. En una sociedad, Norberto, en una sociedad en la que el tomar medicamentos, el abusar de ellos, el estar automedicándose y muchas veces pues tomar cosas que realmente no curan, lo que es el estado físico para ti es fundamental para, como acabas de decir, quitar dolores determinados. Pero por supuesto, eso no cabe ninguna duda, no lo digo yo. Y que quede bien en claro, pero muy en claro, por favor, que yo no soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy científico, soy simplemente un ser humano que aplicó múltiples, pero múltiples charlas de profesionales muy famosos muy satisfactoriamente en la vida. Pero lo increíble de todo esto es que yo cuando lo apliqué lo desconocía. Es decir, intuitivamente, por esta iluminación cósmica, ante darme cuenta que yo era mi propio juez y jurado, busqué herramientas que las encontré y después, luego que lo conseguí, después pasado todos estos años, cuando la gente me preguntaba, decime, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue posible? Ahí yo me tuve que poner a estudiar detenidamente en la ciencia para poder explicar cómo lo logré. Que lógicamente, justamente, quien sabe explicarlo son los especialistas de cada, valga la redundancia, de cada especialidad, ya sea en neurología, ya sea en traumatología, ya sea en alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, que lo importante es el estado físico, porque realmente yo lo que hice fue aplicar y luego a investigar de cómo lo apliqué para poder explicarlo. Si no, ni yo no lo podía explicar. Y como no soy un extraterrestre, aunque muchas veces me siento que soy un extraterrestre, me da la impresión, muchas veces, inclusive cuando estaba en ese estado vegetativo, yo dudaba si no sería un experimento de alguna civilización extraterrestre que me pusieron ahí para ver cómo yo me las rebusco para salir solo. Eso es también la frase, ¿no? ¿Cómo me las rebusco para salir solo? Estabas absolutamente solo porque no podías comunicarte y porque la gente creía que estabas en coma, que realmente te iban a perder próximamente. Y todos esos comentarios se hacían alrededor tuyo. Pero vamos, como hemos ido avanzando en eso, vamos a ir justamente a cuando tú haces el acuerdo con la fisioterapeuta y ella pues accede a aceptar ese reto y andarlo contigo.
¿Fue tu salida, fue tu esperanza puesta en eso? ¿Realmente sabías que eso iba a funcionar? Yo no tenía ningún tipo de duda, porque me conocía a mí mismo, conocía mi fuerza, mi tenacidad, mi predisposición, mi autoestima, y mi autoestima no me permitía ser un vegetal, no lo aceptaba bajo ningún punto de vista. Si me hubiera parecido Dios en ese momento, hubiera dicho, mira, sos un vegetal por el resto de la vida, dicho, disculpa, estás equivocado. Yo no lo aceptaba, de nadie. Entonces fue ahí cuando realmente ese es el principio del fin, ¿no? Cuando comenzamos conjuntamente hacer ese tipo de terapias, realmente iba a mejorar. Inclusive en esa época no existía como hoy, que en muchos lugares donde hay personas con discapacidad, ya hay elevadores en las piletas de natación, donde ponen la silla, bajan a la persona a la piscina con silla y todo, no existía. Entonces en esa época, por digamos, indicación mía, ataron con sogas una silla de ruedas convencional y la bajaron a la pileta para que yo pudiera, junto con la terapeuta, hacer los movimientos que decía. Y sí, realmente pienso que aparte de lo que hizo la fisioterapeuta fuera del agua, lo que yo no tengo ninguna duda, que el agua, en la fisioterapia dentro de la piscina, tuvo que ver un 80% o más quizá en mi recuperación. Lo que yo siempre digo, vayan a la pileta, hagan natación, tuvieron un problema, intenten rehabilitarse en la pileta. Lo que es muy importante, que antes me lo preguntaron, usted me lo preguntó, es lo siguiente. Es muy importante el amor en esta situación. Es cuando nosotros, las personas que estamos en esa situación, necesitamos de amor. Eso es el elixir y es la píldora realmente de, ¿cómo le puedo decir? El resultado final, porque es muy sabido que existe la terapia del abrazo. A mí, cuando estaba en el hospital, me daban medicamentos que podían dormir un elefante. Ningún medicamento me servía, nada me causaba disminución del dolor. Lo único que servía es cuando mi compañera me envolvía en sus brazos para que yo me pudiera dormir. Terapia que seguimos practicando hasta el día de hoy. Como yo sufro 24 horas de dolores hasta el día de hoy, a la noche, para que yo me pueda dormir, mi compañera me abraza y yo ahí me duermo y después me suelta. Porque como yo ya voy a la cama con dolor, entonces esto demuestra realmente la importancia del amor, la importancia de la famosa terapia del abrazo. Es decir, cura más que cualquier remedio. Y más que era la única persona que apostó en mí. Era la única persona que decía que yo lo iba a lograr. Y ella estuvo conmigo, ella estuvo conmigo 6 meses en el hospital en mi cama. No se desprendió de mí, no me dejó un instante. Estuvo internada conmigo los 6 meses. Muy importante lo que dices, sirve mucha gente, de hecho ya hay personas que están diciendo que tienen historias parecidas y a ellas les ha pasado también este tipo de historias y que, bueno, pues se solidarizan contigo, evidentemente cada uno en su vida. Y hablas del amor. Es importante lo que acabas de decir y también hablas del acompañamiento, el acompañamiento amoroso que tu compañera te dio durante 6 meses. Eso fue, según nos dices, fundamental a la hora de salir del abismo donde te encontrabas en forma de cadáver prácticamente. Realmente no me cabe duda, si bien tengo autoestima, no soy un egocéntrico y tengo que reconocer que realmente quizás si ella no hubiera estado de mi lado, no sé si hubiera sobrevivido, porque los cuidados de una persona que te da amor real, incondicional, son invalorables en esos momentos. En esos momentos no importa nada, no importa el dinero, no importa la fama, no importa nada. Uno lo que quiere es volver a caminar, volver a respirar, volver a comunicarse y poder abrazar. Y hablando de abrazo, la meta, vamos a hablar de una meta. ¿Cuál era mi meta? Mi primera meta. Uno cuando dice, bueno, a ver, cuando salgo del hospital, cuando salga de este estado, me voy a comprar un barco, voy a hacer un viaje, cuando salga de este estado, voy a comprarme todo lo que quiero, voy a pasear. No, yo tenía una sola meta, la principal de todas. Mi meta era poder ir al baño e higienizarme yo solo. Esa era mi meta. Y enfoqué en eso hasta que lo logré. Es decir, la meta mía era, cuando salga de este estado, lo primero que quiero hacer en el baño es higienizarme solo.
decía Norberto, las cosas sencillas, como acabas de decir, ir al baño, son las que se valoran cuando uno lo pierde todo, absolutamente todo. Sí, lo único que valoraba, no me interesaba otra cosa, lógicamente quería volver a ser Norberto, quería volver a ser el triatleta. Me lo propuse y lo logré. No el triatleta competitivo, pero sí el triatleta con calidad de vida, con filosofía de vida, porque lo que es muy importante es que la gente entienda la importancia de practicar una actividad física diaria. El sedentarismo y el estrés, hoy, según dicen los medios, están matando más gente que las guerras y otras enfermedades. Y la alimentación, por favor, la alimentación, a todos les hago esta salvedad. Un ser humano es el reflejo de cómo se alimenta. Dietas no sirven, a mi entender. Lo que sirve es una alimentación consciente. Así como uno cuando al auto a los tantos kilómetros le cambia el aceite o le cambia la rueda, o hay un rayón y se preocupa de la pintura, nosotros nos tenemos que preocuparnos de nosotros diariamente. Nadie se va a ocupar de nosotros mejor que nosotros. Somos los que tenemos los resultados en las manos, nosotros mismos, sin esperar que alguien nos traiga resultados. Nosotros tenemos que tener actitud. Ahora hablaremos de esa alimentación consciente a la que te refieres. También me gustaría saber el acompañamiento que te dio el cuerpo médico, porque hablabas al principio de nuestra conversación que no fue el que tú desearías haber recibido. Los médicos, la gente que te rodeaba a nivel de, como te decía, cuerpo médico, actuaba de la mejor manera posible, supongo, pero ¿coincidía con tu pensamiento en ese momento? ¿Veías que eras atendido? ¿Veías que eras amorosamente atendido? Bueno, entre paréntesis, realmente yo me di cuenta que yo era en ese momento, para el hospital privado era más que un negocio, era un negocio, no, porque si hubiera sido amorosamente atendido, hubieran sacado una resonancia magnética, me hubiera atendido un neurólogo, porque si bien me atendía un traumatólogo porque estaba con las fracturas expuestas, yo era un vegetal. ¿Y cómo es posible que el hospital nunca me hizo ver por un neurólogo y nunca me sacó una resonancia magnética? Y que recién, tantos años después, como bien explicó el médico recién que me atendió en Argentina, que está ahí en el video, accidentalmente descubrimos mi lesión. Porque yo fui directamente, ellos dieron por terminado. Es decir, dijeron, no, está tetrapléjico, cuadripléjico, no va más, esto es irreversible. Nadie se preocupó por decir, a ver, ¿por qué? ¿Cómo? Nadie se preocupó. Nadie. Es decir, quien se preocupó cuando pude fui yo mismo. Cuando ya me movía bien, que ya podía viajar, que podía intentar buscar una solución a mi dolor. Bueno, como dice el médico, accidentalmente descubrieron esa lesión medular que tengo hasta el día de hoy. Ellos realmente decidieron operarme, yo conjuntamente con ellos lo conversamos, tuvieron una reunión, dijeron estar en pausa para controlarme anualmente, pero bueno, ahí está, estoy en las manos de la energía cósmica universal, como quieras decir. En buenas manos. Vamos a hablar de la alimentación consciente que también practicas y que recomiendas, pero esto va a ser dentro de un minuto cuando nuestro compañero John nos dé un mensaje importante también de Mindalia para todos vosotros, y volvemos enseguida, en un minuto, para seguir hablando de historias de vida, de la historia de la vida de nuestro protagonista de hoy, Norberto Bruno. Es un deportista y también que tuvo un accidente extraordinario que marcó el resto de su vida. Será dentro de un minuto. Pues sí, Alfredo, antes de seguir con todos vosotros, vamos a recordarte que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida. Perú chamánico, con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el 24 al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar de este viaje único, recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruta del vídeo, por ende, que hemos preparado para conocer aún más de este lugar sagrado y único en el mundo. Ahí va. Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamalula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos, desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos.
Solicita más información en viajes@mindalia.com o al +34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Pues ahí estaba ese vídeo. Simplemente recordaros que para obtener más información de Mindalia Viajes podéis entrar en nuestra web www.mindalia.com. Así que retomamos el contacto con Alfredo cuando quieras. Seguimos hablando en Historias de Vida con Norberto Bruno, cuadripléjico y deportista, que nos está relatando toda su historia, una historia extraordinaria que comenzó con un accidente, fue arrollado por un borracho y luego estuvo 6 meses en el hospital recuperándose, más de un mes, sin poder comunicarse con el exterior. Todo el mundo pensaba que estaba en coma, pero él podía escucharlo y verlo todo, y gracias al cuidado, sobre todo de la gente que le quería, su compañera en este caso, y sus abrazos de amor, pudo superar con su fuerza de voluntad y su energía física todo obstáculo. Por eso está hoy aquí contándonoslo. Uno de los ingredientes que nos dice Norberto que ha practicado a lo largo de su vida es la alimentación consciente. ¿A qué le llamas alimentación consciente, Norberto? Es muy simple. Justamente cuando uno se va a alimentar, la palabra es esa, alimentar, y la gente normalmente come. Como yo soy un perfecto imperfecto, ¿no? Es una de las cosas como cualquiera en la vida. Entonces, al principio, cuando era joven, 20, 22, 24 años, bueno, comía como cualquiera, era influenciado por las publicidades, era joven, etcétera, etcétera. Cuando decidí tomar el deporte como realmente se debe tomar diariamente, eso me ayudó a que me preocupara en investigar qué es lo que tengo que beber y qué es lo que tengo que comer. Bueno, gracias a Dios que ocurrió eso, porque realmente a lo largo de mi vida no sufro de enfermedades, sufro de accidentes. Yo tuve múltiples accidentes de todo tipo por deportes que practico, pero nunca tuve enfermedades. Básicamente, no creo en ninguna dieta, pero sí creo en la alimentación consciente. Es decir, antes de comer, cuando tenemos ganas o tenemos necesidad o sentimos hambre, antes de ponerlo en la boca, fijarse qué es lo que vamos a poner en nuestra boca. Que sea de calidad y que sea dentro de lo que hace bien al ser humano. Nosotros estamos influenciados por múltiples publicidades de empresas que lo que les interesa es vender sus productos sin importarles nuestra salud, que es lo que pasa mayormente en la mayoría de los casos, ¿no? No en todos, por supuesto. Entonces, cada uno es responsable por preocuparse e investigar y leer sobre cómo se debe alimentar. Eso es fundamental. Si tu coche lleva combustible súper, funciona a gasolina, tú no le puedes poner gasoil, o no le puedes poner gas, porque no hace falta entrar en detalle de lo que va a ocurrir. El ser humano es exactamente igual. Tenemos que preocupar, es determinante. La comida es determinante. Inclusive ahora veo que hay personas que tomaron conciencia con respecto a los cumpleaños infantiles. Normalmente hoy si tú vas a un cumpleaños infantil es un crimen lo que está haciendo con los chicos. Se está envenenando los chicos. Ahora ya hay empresas que están haciendo cumpleaños infantiles con comida saludable para los chicos, porque justamente en la infancia es donde más hay que cuidar la alimentación para tener una buena adultez y llegar a una longevidad sana. Si tú de la infancia comes mal, es sabido que vas a pagar un precio muy alto en el transcurso de tu vida, ¿no? ¿Qué índice de importancia tiene la alimentación, aparte del ejercicio físico, la alimentación para ti en la salud a tu edad? Porque repite la edad que tienes, porque que estamos viendo tu aspecto también. ¿Qué edad tienes, Norberto? 71 años de edad cronológica. Es decir, vale aclarar, yo tengo 71 años de edad cronológica, pero hasta que alguien me demuestre lo contrario, tengo 30 años de edad biológica. Es decir, la ciencia, lo dice la ciencia. Aclaremos que yo no soy científico, yo no inventé nada, yo no descubrí nada. Es decir, realmente los que lo descubrieron y los que lo escribieron son las personas que se quemaron las pestañas estudiando para que yo pueda acceder, porque soy un curioso, muy curioso, investigador
de todos los adelantos científicos. Entonces, todo lo que esta gente está dando a conocer ahora en múltiples conferencias, yo las empleo con clarísimo éxito. Porque digo, cuando lo leo, digo, uy, qué suerte que lo estoy haciendo. Uy, qué suerte que lo estoy haciendo. Aplico intuitivamente, más después sumándole lo que aprendo en la vida cotidiana. Y por supuesto, sí, le doy toda la importancia a la comida. El ser humano es lo que come. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se ingiere y sobre todo con lo que se bebe. Porque beber, bueno, no vamos a entrar en lujo de detalle. Beber, hay que beber agua. Agua y buena calidad de agua. Es decir, tampoco dejarse llevar por empresas que venden filtros maravillosos a cualquiera. No. Uno, para saber qué agua está tomando, tiene que tomarse la molestia de analizar el agua que sale por su canilla. Y de acuerdo a ese análisis, tomar la actitud que se debe tomar. No es cuestión de ir a comprar cualquier filtro y ponerlo porque filtra. ¿Okay? Muy coherente por tu parte, Norberto. Te agradecemos esos comentarios. En Mindalia coincidimos contigo, al menos yo coincido contigo. Pero vamos a ir al detalle, Norberto. Nos queda poco tiempo y nos gustaría estos últimos minutos ser prácticos. Aparte de conocer tu historia, queremos ir un poco más allá y saber cuál es la historia interna que tú vives hoy en día para poder decírselo a los demás. ¿Qué comes, Norberto, normalmente? Sin entrar en demasiados detalles, pero ¿cuál es la alimentación desde tu punto de vista más equilibrada? Absolutamente nada envasado, todo natural, frutas, verduras, legumbres, cereales, como dije, agua pura, pescado y de vez en huevo, bastante huevo y pollo. Pollo no muy seguido y carne mucho menos. Carne una vez cada 15 días, cada 20 días, un poco de carne, pero muy poco. Así que lo importante es mantener una dieta alcalina. Cada uno se tiene que ocupar en descubrir si tiene una dieta ácida o una dieta alcalina. Teniendo una dieta alcalina, uno tiene más la certeza de que va por buen camino y corre menos riesgo de tener enfermedades que nos llevan después abajo, a la tumba. En un país en el que tú vives en Argentina. ¿Dónde estás ahora mismo, Norberto? En este momento me encuentro a 30 kilómetros de la capital, Buenos Aires. De Buenos Aires. Y ahí en donde te encuentras, en Argentina, en este país, ¿se come carne en exceso, crees tú, o no? Y sí, es famosa la Argentina un país carnívoro, ¿no? Pero esto, es decir, más allá de las... Es decir, lo que a mí me queda bien claro, que un ser humano para evolucionar hay un solo camino, creo, hoy, que es aprender a desaprender. Si uno aprende a desaprender, va a evolucionar, y si no, va a involucionar. Es decir, porque sea costumbre o porque nos han dicho tal y cual cosa, hacerlo no. Hay que hacer lo que realmente se debe hacer en beneficio de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y no dejarnos llevar e influenciar por publicidades o por costumbres. Por eso lo que hay que hacer es una quiebra de paradigmas. Si uno no hace una quiebra de paradigmas y aprende a desaprender, va a continuar haciendo lo que no debería hacer, solamente por costumbre. Y eso es lo que no hay que hacer. Realmente interesante lo que dices. En cuanto a la comida, también importante no solamente lo que se come, sino cuánto se come. ¿Comemos en exceso, Norberto? Bueno, realmente es un punto increíble porque es una gran realidad. El ser humano, normalmente lo veo, para mí come 4, 5, 6 veces más de lo que debería comer. Es decir, inclusive a medida que se va avanzando en edad, se debe ir comiendo menos, porque el metabolismo cambia a medida que se envejece. No es lo mismo a los 20 años que a los 70, pero igualmente la gente hace todo al revés. Es decir, normalmente lo que sugiero es que se desayune como un rey, se almuerza como un príncipe y se cene como un mendigo. Y uno en la práctica ve todo al revés, que la gente desayuna mal, almuerza peor y después la noche come como si fuera el último día de su vida y se va a dormir. Y eso corre grandes riesgos de infarto. Ujú. Y en cuanto a la actividad física, ¿qué recomiendas? ¿Qué es lo que haces tú? Evidentemente, tú estás muy metido en esa tarea de tu actividad física porque es lo que te ha sacado de más adelante. Pero una persona, un ciudadano de a pie, normal, corriente, de tu edad, incluso de una edad ya entrada en años,
insisto. Ajá. Bueno, temo que hemos perdido enlace. Bien. Decía que, retomo la pregunta, decía que no solamente la alimentación, sino la actividad física, que es lo que recomiendas, Norberto, qué es lo que te ha sacado y lo te ha llevado hasta el punto que te encuentras hoy, te ha sacado de un extremo para llevarte a un punto de cierto equilibrio en tu vida a través de la salud física. ¿Qué es lo que tú haces a diario? Me decía antes cuando hubo el corte que no queremos compararnos contigo, aunque tengas 71 años, pero biológicamente pues pareces muchísimo menos, 30 y tantos como tú dices, aunque cronológicamente tengas 71. Pues, ¿qué es lo que haces para estar tan joven? ¿Qué recomiendas para tener una salud de roble? Primero, antes que nada, nada de estrés. Es decir, la persona tiene que usar y aprender sobre inteligencia emocional, lo que permite que uno tenga un baño como de vaselina ante los problemas. Los problemas no hay que incorporarlos, los problemas hay que superarlos. Es decir, uno tiene que tener la capacidad de aprender a manejar sus emociones porque estas influyen 100% en nuestra salud. No solamente mata el veneno, no solamente mata la mala alimentación o la mala bebida. Emociones fuertes, contradictorias a la salud, también nos envenenan. Entonces, lo que hay que hacer es tener un control de la emoción para poder contrarrestar cualquier tipo de enfermedad. La inteligencia emocional nos permite, justamente como lo dice inteligencia emocional, no somatizar el estrés. El estrés no hay que somatizarlo. Uno se tiene que preocupar por la solución y no hacerse problema por el problema. No hay que perder tiempo pensando en el problema, sino hay que invertir el tiempo pensando en la solución. Eso es lo que hace que uno tenga menos estrés. Desgraciadamente, en países como Argentina, que se corre mucho, la gente nunca tiene tiempo, nadie se toma esa hora que hay que tomarse diariamente para la parte deportiva. Y en la parte deportiva hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno en un gimnasio puede hacer gimnasia de fortalecimiento, gimnasia de hipertrofia o gimnasia de tonificación. Es decir, para personas de cualquier edad, yo lo que sugiero por mi experiencia es que utilicen la de fuerza, en la cual utilicen el 70% de su fuerza para lograr hacer 3 series de 12, por ejemplo, en un gimnasio, tranquilamente. Y no estar en un gimnasio más de 45 minutos, una hora. Es lo máximo que se aconseja estar. No 3 horas, 4 horas, y ir a un gimnasio siempre 4 horas antes de ir a dormir a la noche. Mucha gente dice, ay, hice deporte, pero no puedo dormir. Claro, va al gimnasio a las 9, 10 de la noche, viene a la casa a cena y se va a dormir. Y después no entiende por qué no puede dormir. ¿Cómo va a poder dormir si está lleno de adrenalina, lleno de endorfina? No va a dormir nunca. Entonces, el entrenamiento tiene que ser lejos de las horas de sueño y lejos de la comida. Y es muy, muy importante justamente, vuelvo a repetir, la fuerza. La fuerza, no, la hipertrofia, ni fuerza. 70% de su esfuerzo personal, nada más. Ajá, es decir, no forzar demasiado el cuerpo, ¿no? Exactamente. Inclusive se demostró científicamente que el trabajo de complementos de pesas genera la hormona del crecimiento, que es la hormona del rejuvenecimiento. Entonces, haciendo fuerza en el gimnasio tolerante, una fuerza normal, bueno, las personas pueden realmente rejuvenecer y retardar el envejecimiento. Y última pregunta, porque ya estamos en minutos finales. ¿Cuánto tiempo al cabo del día o de la semana? ¿Todos los días? Todos los días, así como se come todos los días, se duerme todos los días, se bebe todos los días, se baña todos los días, se trabaja todos los días tú tienes que dedicarte a ti. Eso de que 3 veces por semana, 2 veces por semana, 1 vez por mes, mejor que nada es, pero lo ideal, y lo digo por experiencia propia, todos los días es como un ritual. Todos los días hay que entrenar para estar bien, porque estando uno bien, está mejor preparado para hacerle frente a los avatares de la vida. Claro que sí. Norberto, Bruno, ya estamos terminando. Nos gustaría que recordaras, y nuestros compañeros lo van a poner en el chat, para que cualquier persona que quiera contactar contigo para escuchar tus consejos, para escuchar tu historia, en definitiva, para contarte la suya y que podáis hablar sobre ello, va a poner, como digo, nuestro compañero en el chat tu correo electrónico. ¿Puedes decirlo también tú de voz? Por favor, ya están poniéndolo. Perfecto.
¿Puedes decir tu correo para que todo el mundo lo sepa? Bueno, lo tenemos ahí. Bueno, lo puedes decir tú también, que es Doble, WORO 92001 yahoo.com.ar. ¿Es así? @Yahoo. @Yahoo, repetimos, WORO 9201 @yahoo.com.ar. Ese es el correo electrónico que está en el chat para que cualquier persona que quiera contactar con Norberto Bruno para hablar de lo que en realidad le interese hablar con Norberto pueda contactar directamente con él. Un último minuto para ti, Norberto, para decir lo que tú entiendas que es importante para los demás saber. Lo importante, más que nada, es que el ser humano se dedique al ser y no al tener. Eso es fundamental. Y que siempre se haga un espacio para su autoestima y que tenga un pequeño índice de egoísmo, pequeño, para poder ocuparse de sí mismo. Es decir, tener tiempo para sí mismo, aunque sea esa hora y media por día, valga la redundancia, preocuparse mucho con lo que se bebe y lo que se come. Hago mucho hincapié en eso. Y realmente tener pensamientos positivos y sentimientos positivos. Tanto el pensamiento positivo como el sentimiento positivo ayuda muchísimo para poder obtener una excelente calidad de vida. Norberto, muchísimas gracias. Tu testimonio ha servido a muchísima gente. Seguro que cuando esté ya en diferido va a servir a muchas más. Gracias por acercarte a Mindalia Televisión, Mindalia en directo, a Historias de Vida, para contar tu extraordinaria experiencia que comenzó con un atropello y que te llevó hasta el día de hoy de poder comunicar a mucha gente, a miles de personas, tu situación, envidiable situación con 71 años, cronológicos, repetimos, pero biológicos 30 y tantos. Ojalá y mucha gente aprenda de tu experiencia, de tu esfuerzo, de tu voluntad, de la fe que te llevó a generar tanta, pues eso, voluntad para poder salir adelante. Y aquí te vemos. Gracias por el testimonio que acabas de darnos, Norberto. Hasta siempre. Gracias a ustedes. Y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por estar en este programa Historias de Vida que intenta relataros acontecimientos, historias de otras personas iguales que nosotros, que por algún azar de la vida, por algún destino que tenían que cumplir, no lo sé, pues se encontraron en situaciones o se encuentran en situaciones extraordinarias y son tan valientes de poder contárnoslas a todos nosotros para que aprendamos en cada edición de este programa. Si tú tienes una historia de vida, ponte en comunicación con nosotros a través de los correos electrónicos o a través de las fuentes que tengas a tu mano para contactar con Mindalia e intentaremos contar tu historia de vida. Hasta la próxima. Gracias a todos, gracias a todas.